Bienvenidos a Polifonía, otro episodio más hoy con una invitada muy especial, experta en temas penitenciarios que ya hemos tenido el gusto de tener antes, Andrea Monterroso, hoy nuevamente para analizar otra vez la crítica situación del país de Guatemala con el tema del sistema penitenciario. Increíble que ahora hasta los niños tengan que dejar de ir a clases por lo que está sucediendo, ¿no? Luis Fer, contanos un poquito qué está sucediendo en Guate y arranquemos con este episodio de hoy. Gracias, Wicho, y bienvenida, Andrea, nuevamente. Digamos, en corto, es una continuación de la crisis de seguridad penitenciaria de la que hablamos con Andrea hace ya varios episodios. Básicamente lo que pasó el fin de semana es que hubo un motín en tres cárceles, en tres centros de detención. Tomaron a más de 40 rehenes los presos y el domingo en la mañana o sea, ayer, del día que estamos grabando, hubo también ataques armados contra la policía. Más de casi 15 hechos de violencia y al momento creo que van 9 policías fallecidos. El presidente ayer en cadena nacional anunció un estado de sitio por 30 días. También se desplegó al ejército y se suspendieron clases a nivel nacional como medida preventiva, como ya bien decías. Eso es en resumen, pero es una crisis de seguridad que se viene gestando ya desde hace varios meses. No es algo solo del fin de semana, sino es algo como acumulado, ¿verdad? Eso es en resumen en la situación. Así que bienvenida, Andrea. Yo tengo una primera pregunta que creo que vale la pena aclarar. Yo creo que, digamos, causas y lo que pasó es algo que se habla ya mucho, pero también se habla bastante. Hoy lo dicen los mismos del gobierno, ¿verdad? Que es algo para desestabilizar al gobierno. Yo quisiera empezar con eso, como desmitificar, o que nos des tu opinión nada más sobre, ¿es cierto eso de que hay un vínculo entre digamos, el curso de actuación de estos grupos criminales con la política, considerando que este año hay varios procesos de elección que ya lo vamos a sacar en otro episodio explicando eso, ¿verdad? Hay elección de Corte de Constitucionalidad, de fiscal general, magistrados del Tribunal Supremo Electoral y Contralor. Entonces se juntaron varios procesos al mismo tiempo. Entonces es un año con muchas cosas políticas, ¿verdad? Entonces, regresando a la pregunta, ¿es cierto que los hechos de estos grupos organizados responden en ciertos momentos al momento político o no tiene nada que ver una cosa con la otra y solo es el gobierno poniendo excusas? Bueno, primero que todo, pues nuevamente agradecerles por el espacio. Es para mí un gusto volver a estar aquí con ustedes y en realidad, digamos, nuestro mentor Hugo Maúl decía siempre que hay que ver micos aparejados, pero bastantes parejas de micos, que no puede uno ver solo una pareja. Y creo que, digamos, esto se aplica muy bien para lo que estás preguntando porque en realidad, digamos, si nos ponemos conspiranoicos y si nos ponemos un poco como a intentar unir puntos, nos vamos a dar cuenta que podrían haber teorías que replicaran o que se pudieran entender desde ese punto de vista. Pero yo creo que, digamos, tal vez hay que verlo un poquito más desde dos puntos. Primero, un poco un tema técnico, que lo voy a explicar más adelante, pero también un poco en un tema global. Y es que si se dan cuenta, por ejemplo, hay mucho ruido, ¿no? Como de violencia, hay mucho ruido como de guerra, hay mucho ruido de conflictos. Y siento que de alguna manera esto viene y nada más es como una crisis que hace un eco más grande del que normalmente hace. Y es que les digo que, digamos, desde el tema penitenciario, yo les sé decir que con anterioridad y bastante frecuentemente, las personas que trabajan en estos temas están constantemente atentos a las alertas que pueden haber sobre un posible motín. O sea, esto es su día a día, no es algo raro, no es algo que uno diga, puchis, o sea, sale de la normalidad, pero lo que parece interesante es, bueno, este en específico tiene dos puntos fuertes y yo quiero, digamos, tal vez dejar claro desde ahora que es lamentable lo que está pasando con los agentes de la Policía Nacional Civil, es muy triste porque son personas que murieron al servicio, digamos, de la seguridad de nuestra población y no quisiera como demeritar lo que ellos están viviendo, sus familias están viviendo, pero
es importante como no caer como en ese alarmismo tan gigante de que todas las cosas están saliendo de control, porque les digo con mucha honestidad que dentro del sistema penitenciario esto es bastante común, o sea, por decir que, digamos, están, cuando no hay ruido es lo raro, o sea, cuando no hay ruido de motín, las personas dicen va a venir un motín, los patojos, los chicos, los señores están muy callados y hay que tener que comenzar a verificar porque seguramente ya viene por ahí. Entonces eso es normal. Ahora, lo que no es normal es lo que sucedió afuera, digamos, del centro de privación de libertad, que son estos ataques armados a agentes de la Policía Nacional Civil, que son, digamos, lo que da pie a esto otro que nos está pasando en este momento. Entonces, si nosotros evaluamos, por ejemplo, la lista de peticiones que hace el señor Lobo o las cosas, digamos, que podemos ver, son cosas que normalmente se casi que copy-paste entre las peticiones que hay entre un motín y otro. Entonces, digamos, eso no es raro. Em, Llama la atención cómo, digamos, esto comenzó a escalar y comenzó a subir y comenzó a subir hasta llevarnos a una crisis que no habíamos visto en mucho tiempo, que como decía el Wichito al inicio, pues implicó para algunos guatemaltecos no transitar. El domingo ayer estuvo la ciudad paralizada. Entonces, digamos, es como esto, si no se trata de la manera correcta, puede comenzar a afectar y desestabilizar claramente a un gobierno. Ahora, una cosa está ligada a la otra, sería muy peligroso, digamos, decirlo con certeza, pero lo que sí no podemos negar es que el tema seguridad se ha vuelto una prioridad para nuestro país y que debemos de seguirlo como que constantemente revisando para que no pasen cosas como estas, porque nos damos cuenta que ahorita afectó un día, 2 días laborales, pero por ejemplo ya van a ver las mediciones digamos, de percepción de seguridad del país, todo eso se nos va a ir para arriba y afecta a otras áreas económicas, afecta a otras áreas de gobernabilidad, afecta a otras cosas que no se están tomando en cuenta cada vez que se aprueban presupuestos, por ejemplo, en el Congreso. Absolutamente. A mí, honestamente, lo primero que pensé cuando vi esta noticia, antes de lanzarte otra pregunta, es de que Guate sigue con la cultura de apagar fuegos, ¿no? O sea, no intentamos resolver el problema hasta que ya lo tenemos, que nos explotó en la cara. Y no me sorprendería, por ejemplo, si mientras está sucediendo esta crisis se colapsa un puente o se arruina otra carretera o tenemos crisis en otro sector, ¿no? Porque estamos acostumbrados a resolver hasta que ya es irresolvible, o sea, hasta que ya estamos al límite, ¿no? Es absurdo que tengamos que llegar a un estado de sitio con un estado como el que tiene Guate para resolver un problema que se pudo resolver desde hace tanto tiempo. O sea, literalmente están restringiendo la libertad de todos los ciudadanos, que es algo que no se debería hacer. O sea, pueden echarte preso sin una orden. Para los que no entienden mucho el estado de sitio, no podemos hacer reuniones muy grandes ni manifestaciones. Hay movilizaciones conjuntas de policía con ejército. O sea, literalmente el Estado, el Poder Ejecutivo específicamente, tiene el poder de hacer muchas cosas que pudiera camuflar con este estado de sitio, ¿no? O sea, al final se presta que el poder que tienen sea bastante grande cuando nunca tuvo que haber sido así. Entonces, hasta cierto punto muy frustrante, ¿no? Porque lo hablaba en el episodio pasado, que es una crisis que tiene años de existir y que nunca se ha hecho nada por resolver y se están comenzando a hacer cosas hasta ahora, pero ¿qué tanto puede ayudar lo que están haciendo? Esa sería más mi pregunta, ¿no? Andrea, ¿qué tanto sentido tiene haber hecho un estado de sitio? ¿Qué sentido tiene ir a rebuscar en los barrios y intentar como que apaciguar el sentir ciudadano agarrando X marero, ¿verdad? Porque al final lo que sí demostró todo esto es que sí están bien organizados y no sé qué tanto sentido tenga lo que está haciendo el gobierno. ¿Serán patadas de ahogado? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muy bien, el estado de sitio, digamos, es una figura bastante peligrosa si lo miramos, digamos, desde el lado de la libertad, como tú muy bien mencionabas, sobre todo porque devuelve a los militares a la calle. Y eso es, digamos, muy, muy delicado en términos de que recuerdan que cuando se genera un Estado, el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Y cuando, digamos, comenzamos a generar estos otros agentes que van a más allá de la policía, o en este caso las pandillas, que ya también comienzan a tener un monopolio de la fuerza porque pueden medirse con el Estado, las cosas se comienzan a poner delicadas y peligrosas, ¿no? Y que, digamos, ya tengamos que sacar a los militares a proteger a la población, habla, digamos, de una alerta máxima. Y tal vez no fui, digamos, no lo dejé tan claro en la anterior respuesta, pero creo que es importante no caer en el alarmismo,
porque entonces suceden estas medidas que nos llevan a extremos como el que estamos evidenciando, en donde se nos cuelan un montón de otras cosas, como tú muy bien mencionabas, que no necesariamente debieran de estar ocurriendo a ese nivel. Entonces, en la medida que como ciudadanos, que como digamos, agentes de pensamiento, no hagamos las cosas más grandes, puede ser que, digamos, permitamos al Estado tener más acción de negociación. Eso es uno. Dos, como tú mencionaste también, hace años, años, se viene diciendo que el sistema penitenciario necesita reformas. Esas reformas no solamente tienen que ver con la persona que esté ahí. O sea, yo no sé si va a haber alguien, algún valiente kamikaze que más adelante quiera volver a ser director del sistema penitenciario, porque la verdad es que, digamos, aunque el perfil sea bueno, yo conozco gente que tiene el perfil exacto para estar ahí, no necesariamente las reglas del juego están hechas para que esta persona navegue con facilidad y con entendimiento. Entonces, eso hace como un poco más complicado que después vaya a haber alguien que quiera ocupar este puesto. Y tal vez el otro tema es infraestructura. Em, yo entiendo que estamos en una crisis. Creo que, digamos, en la medida que la ciudadanía pueda comenzar a percibir que el gobierno retoma el control, puede ser más grato, digamos, volver a salir y volver a la normalidad. Pero yo digo que, como tú mencionabas, no es necesario estar apagando fuegos todo el tiempo, sino que hay que regresar a lo básico. Y digamos, pensando en Renovación uno, que es el lugar en donde está el lobo, un lugar en donde, digamos, en teoría fue de donde se comenzó como todo este proceso de desestabilización, es una cárcel de máxima seguridad. Y una cárcel de máxima seguridad no debiera de tener, digamos, este tipo de situaciones en donde ellos se puedan comunicar de la manera en que se están haciendo, que se puedan organizar de la manera en que se organizaron. Ahí sí que un poquito como peliculesco, pensemos en esas cárceles que miramos en las películas, en donde está, por ejemplo, Hannibal Lecter metido en una celda y que le pasan la comida así por debajo, y en donde no se puede comunicar con nadie, y hay unas camaritas que lo están como que revisando por las 24 horas. Pues es que eso es una cárcel de máxima seguridad. Y en Guatemala tenemos que ser honestos que no tenemos nada como eso. O sea, Renovación uno fue una cárcel creada para un proceso de reinserción. Entonces es una cárcel bastante liviana en temas de seguridad, y pues encontramos ahí a alguien que tiene esa capacidad como estratégica de comenzar a generar, digamos, otro tipo de cosas. Entonces, infraestructura. Generemos una cárcel que sea lo suficientemente buena para contener perfiles como estos. ¿Cómo hacemos eso? Dinero, ¿verdad? O sea, yo con mucho respeto y con mucho cariño le digo a los señores diputados que muy bonito los TikToks, que muy bonito lo que están haciendo, pero ojo ahí, mucha, o sea, el otro año hay que meter ese tipo de cosas en el presupuesto. Es que es muy bonito salir a hablar cuando hay una crisis, pero realmente, ¿quién está haciendo esos análisis? ¿Quién está haciendo esos presupuestos? O sea, este año no hubo ningún incremento para el presupuesto del sistema penitenciario. Entonces ahí es en donde uno dice, bueno, o sea, es que esto que nos está pasando es también una consecuencia de todo lo demás que sucede alrededor. Y otra cosa que llama la atención también es el tema de que dentro de la cárcel se pudieron, como tú mencionabas también, como que agrupar. Eso no es muy normal verlo, porque si uno mira dentro, digamos, de los grupos de pandilleros y digamos, entre la Mara Salvatrucha y entre el Barrio 18, uno mira que ellos no se llevan bien, y de hecho yo nunca he visto, digamos, por ejemplo, a alguien de la Mara Salvatrucha decir el número 18 o cosas así, porque son cosas que ellos no hacen. Entonces, que se estén organizando también llama la atención y habla, digamos, de un convencimiento más allá. Entonces, sí, hay que meterle cabeza, hay que meterle ojo y dejar el alarmismo y dejar también a las autoridades hacer su trabajo dentro del sistema penitenciario, porque ahorita ya se les salió de las manos. A mí me llama la atención que, como decía Huicho, ¿verdad? Siempre estamos apagando fuegos y este tipo de situaciones se presta para el populismo barato, en el sentido que rápido salen a decir, sí, que deberíamos tener el modelo de El Salvador, que necesitamos un Bukele, que deberían poner la pena de muerte, eh, salen y que debería regresar Ríos Montt, como que salen así un montón de discursos simplistas, digamos, para un problema que es bien complejo de raíz, ¿verdad? Y se presta mucho para eso, ¿verdad? Para que los políticos que siempre, que inclusive algunos que ya han gobernado, salgan y den soluciones que uno pregunta por qué no lo hiciste cuando estuviste gobernando, ¿verdad? Entonces, lo que yo te quiero preguntar es, digamos,
más allá de solo el corto plazo, ¿verdad? Que sí, definitivamente es necesaria una cárcel de máxima seguridad. ¿Qué se debe hacer para desarticular estos grupos organizados? Porque parece tarea imposible, porque como que volás una cabeza por un lado y salen 10 por otro, ¿verdad? O sea, pareciera como bien difícil erradicar esos grupos. Realmente sí, sí termina pareciendo como que la solución es de verdad agarrarlos a todos y encerrarlos en un hoyo, pues, y que no salgan nunca, porque sí se ve una tarea muy complicada poder desarticularlos, ¿verdad? Más allá, más considerando la cantidad de recursos económicos que tienen, se ve que tienen también un respaldo político y, por supuesto, el miedo que infligen, ¿verdad? Entonces sí es bien difícil lograr como desaparecerlos, pues pareciera que Guatemala estuviera condenada a tener esos grupos ad eternum, ¿verdad? Entonces, ¿qué se debería hacer para tal vez no desarticularlos al 100%, pero sí bajar un poco su nivel de violencias o la capacidad que tienen de operar? Yo creo que esa es la pregunta del millón y es la pregunta en la que deberíamos de estar pensando, digamos, fuera de la caja. Eh, yo entiendo completamente, digamos, esas personas que básicamente no pueden tener un negocio, que básicamente han tenido familiares que han sido extorsionados. Entiendo ese tipo, digamos, de situaciones y entiendo que, digamos, la solución parezca, como tú decías, tan sencilla como encerrémoslos a todos en un hoyo, ¿verdad? O sea, yo veo de dónde viene este sentimiento y esa emoción, pero como sociedad, el precio que estaríamos pagando por hacer algo como eso, me parece que es muy caro. O sea, es muy caro porque ya lo explicamos en el anterior episodio, pero digamos bien un poquito así como, bueno, el precio de eso es perder completamente nuestra libertad y pues creo que tampoco por ahí va la cosa, ¿verdad? Eh, los estudios demuestran que, digamos, bueno, número uno, el proceso, digamos, de poder erradicar, como se habla, digamos, de estos grupos, va más allá de la labor del sistema penitenciario. Yo se los decía en el anterior episodio, como, ¿cuál es la tarea del sistema penitenciario? Mano, agarrar a una persona que ha tenido todas las pobrezas en su vida y convertirlo en un ciudadano funcional, ¿verdad? O sea, eso es imposible para cualquier, o sea, ni siquiera, no sé si ni siquiera para una empresa privada. Pongámoselo, digamos, a un sistema que es rígido en procesos, digamos, de compras, de inversión y todo eso. Entonces, entendamos que la tarea crítica, si se trata es que únicamente lo haga el sistema penitenciario, es imposible. Entonces, hay que salir de eso y ver al todo el sistema y después de ver a todo el sistema, ver a la sociedad. Entonces, la apuesta debería ser reinserción. Esa es la apuesta. Eh, Reinserción y entender que, digamos, el tema de las pandillas es un tema económico, literalmente. O sea, son patojos que entran dentro de una pandilla y se vuelven el referente de dinero en su casa. O sea, estos patojos son los que tienen las mejores gorras, los mejores tenis. Entonces, digamos, ¿cómo cambiamos ese incentivo perverso? De decirle, ¿sabes qué? Este dinero que estás ganando aquí con la extorsión lo podrías ganar de una manera decente, de una manera con un trabajo formal, con un oficio. Y es que, digamos, si lo miramos desde ese punto de vista, nos damos cuenta que, digamos, la gente que entra dentro de esas pandillas, en su mayoría, no entran ahí porque son malos o porque nacieron con su corazón así lleno de odio, o porque son personas que, digamos, en algún momento, lo que dice la gente, hicieron un pacto o cosas así. O sea, no. Son personas que no tenían para comer y tuvieron que ingresar a una pandilla y que además les parecía una cosa de dinero fácil, ¿verdad? Entonces, esto va más allá de lo que el sistema penitenciario puede hacer o no puede hacer. Entonces, creo que en la teoría, claramente, la respuesta es reinserción. ¿Cómo se ve eso en la práctica? No tengo idea. Y por eso es que, digamos, la intención o lo que dije al principio es, si es que vamos a pensar en soluciones, tienen que ser fuera de la caja. Tenemos que dejar como todas esas concepciones negativas que tenemos que perdonarnos y avanzar como sociedad, pero sé que eso en este momento es imposible y por eso entendería, digamos, que lo que se viniera ahorita fuera un sistema más parecido a lo que la gente está pidiendo, que es un sistema en donde encierran a todos, sean verdaderamente o no pandilleros, sean verdaderamente o no culpables. O sea, sí lo veo más viable que, digamos, esta utopía de amor y de reinserción de la que yo estoy hablando.
Sí, absolutamente. Yo estoy de acuerdo, Andrea, ya me corregí si me equivoco en algo que digo, pero al final es todo siempre un problema de planeación, considero yo, y la falta de que cada gobierno llega, barre y hace lo que quiere, y el siguiente llega, barre y hace lo que quiere, y al final esta falta de planeación estatal nos genera este tipo de problemas. Ahora el problema ya está. Entonces, obviamente hay que tener medidas inmediatas, porque no es que podemos taparnos los ojos y no hacer nada, ¿verdad? Entonces, pero como bien decís, no hay que dejar a un lado las medidas a largo plazo, porque, ok, eso es lo que yo quisiera, si tuviera al gobierno, que al final no es una persona, pero si tuviera a la gente, a las personas encargadas, les diría, ok, qué bueno, o sea, estás haciendo medidas que me solucionan el problema o intentan solucionar el problema ahora, limitándome mis libertades, afectando económicamente, porque al final el evitar que los niños vayan al colegio, el evitar que la gente se reúna, el miedo que se genera, son costos altísimos para las personas promedio de Guatemala, podríamos decir así, porque las tiendas dejan de recibir la misma cantidad de clientes y qué sé yo, pues o sea, las consecuencias negativas son siempre para el grueso de la sociedad. Entonces, ok, le diría, estás tomando acciones para intentar resolver el hoy, pero ¿qué vas a hacer para el mañana? O sea, ¿cuál es el plan para el mañana? O sea, yo sí quisiera poder fiscalizar y decirles, miren, ¿qué estás planeando de aquí a 5 años? O sea, están planeando reestructurar la cárcel, de cuánto va a ser el aumento que necesitan en el presupuesto, pero cosas que se miren, ¿no? Porque al final, como bien decís, yo estoy muy de acuerdo en decir que el problema de las maras no es un problema que pase de hoy al mañana y ya, pues, o sea, al final la gente busca el dinero fácil, pero muchas veces lo busca porque no hay otro dinero, o sea, si uno entra en esos barrios o en esos mundos, eso es lo que existe y si haces lo contrario, estás remando contra, casi que contra tu propia vida, porque si no entras en ese rollo, puedes hasta perder la vida, literalmente, ¿no? Porque te obliga a ese sistema a entrar y mantenerte ahí. Entonces, sí quisiera saber yo qué, qué harían a futuro, ¿no? Porque al final no es un problema solo de hoy y es un problema tampoco que no se va a resolver con un mes de estado de sitio y ya, ¿no? Entonces, sí creo que es falta de planeación y si es también preguntarle como al presidente Bukele, ¿verdad? Ok, qué bueno, agarraste a todos, metiste a todos presos, pero ¿cuál va a ser tu siguiente paso, ¿no? Ahí tienes una cárcel con N cantidad de personas, que está bien, ahora en El Salvador se escuchan muchos comentarios de que la gente anda hasta tarde en las calles, etcétera, pero ¿qué van a hacer con toda esa gente, verdad? O sea, sí pienso que es un problema grande que nos explotó en la cara y que sí hay que buscar cómo resolverlo no solo a corto plazo, sino que también a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, para cambiar un poquito de tema, te quisiera preguntar, Andrea, ¿qué pensás del papel de los actores internacionales, ¿no? Porque ahora la embajada estadounidense, que lo hemos venido hablando un montón, está siendo más incisiva y más directa con las cosas que tiene que hacer cada gobierno, o sea, sacan comunicados ya no tan eh, de opinión o de las posiciones de las embajadas, sino que diciendo que no ha pasado en Guate, pero hay otros ejemplos en otros países donde prácticamente dicen, bueno, esto es lo que se tiene que hacer y listo, ¿verdad? ¿Qué pensás de los entes internacionales? ¿Crees que para el caso de Guatemala, que está en un límite, es algo positivo o no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Digamos que tal vez desde hace muchos años en temas penitenciarios Guatemala ha intentado cumplir con los estándares. Digamos, en temas penitenciarios hay muchísimos estándares, bastantes, digamos, que deberíamos de cumplir, pero que hablan, digamos, de cantidad, por ejemplo, de guardias penitenciarios, que hablan de cantidad, digamos, de hacinamiento permitido, hablan, digamos, de lo que son los talleres, digamos, de reinserción. Y en ese sentido, cuesta un poco como ponerse a la altura de esos estándares, como nos pasa como en la mayoría de nuestras áreas, digamos, del país. Y ha sido como un poco difícil seguirle el paso a mantenernos como bajo esos referentes. Ahora, si después esto, digamos, podría ya tener algún tipo de injerencia de otros países, lo veo solamente bajo procesos de inversión como se ha hecho hasta el momento. Digamos, en el momento que se quisiera hacer algún tipo de cambio guiado por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos, en anteriores ocasiones, lo que sucede es que pues ellos invierten y por eso es que se hacen los modelos que ellos están buscando, ¿verdad? Entonces lo miraría de esa manera, pero en realidad en temas penitenciarios, a menos que fuera algo muy expreso, no lo veo como tan relevante.
pero claro que las reglas del juego están cambiando y podría llegar a ser, ¿verdad? Yo recuerdo, creo, si no estoy mal, que Estados Unidos declaró como grupos terroristas también a estas maras. Sí. No sé si en algún momento se podría aplicar esa ley para extraditarlos. De Bueno, pronto. es que eso ya está, o sea, Ok. la ley de pandillas trata a las pandillas como grupos Sí, terroristas y de hecho por eso estaban diciendo de que probablemente iban a poder extraditar al señor Lobo, o sea, yo creo que bajo eso ese sería concepto. lo mejor. Es un poco de inconsistencia, ¿no? Eso no sé si vale Sí, la pena decirlo, pero ajá, o sea, habría que revisar porque también esa sí, ley se puede mal usar y puede ser ok, como utilizada en contra también de personas que no entran dentro de esas definiciones. ok. Ya. Bueno, yo te quería preguntar otro tema, tal vez mi última pregunta para ir Ujú, cerrando. Se habla mucho de las cárceles, ¿verdad? Pero al final el tema es, al final, digamos, el tema no es cárceles o no cárceles, sino es el tema final es la seguridad, ¿verdad? Ese es el ujú, fin, ¿verdad? ujú, Y ahí hay varias patas, ¿verdad? Uno es el sistema penitenciario, pero también está el tema policial, que se aprobó una nueva ley a finales del 2024, estaba leyendo, y entra en vigencia este año, ¿verdad? Parece que hay ujú. todavía varias cosas que reglamentar. Sí. Y siempre se habla, ¿verdad? Que los policías, yo no sé si sigue siendo cierto, pero que los policías hasta les toca echarle gasolina a sus carros y les toca cambiarle las llantas. Yo no sé si eso es tan cierto o no, o el estado de las comisarías, ¿verdad? Que no es el más adecuado. En resumen, lo que quiero decir es, creo que el tema policial es algo clave, ¿verdad? Desde dignificar al policía y dotarlos de verdad de los recursos que necesitan hasta hacer una carrera policial realmente profesional, porque hace un par de gobiernos, de repente un ministro vino y cambió a toda la cúpula policial y así ha sido, ¿verdad? Los nombramientos en la policía, pues no es como la carrera militar, que es como más jerárquica y de verdad tenés que hacer toda la carrera Ujú, militar, entonces yo creo ujú, que eso sería mejorar las fuerzas policiales, yo creo que es algo necesario. Y lo otro es el sistema de justicia, ¿verdad? De nada sirve tener los mejores cárceles o la mejor policía si el sistema de justicia igual no funciona, ¿verdad? Es algo que se cuestiona mucho, ¿verdad? De los jueces, los magistrados, que uno que otro tiene hasta relación con el propio crimen organizado, ¿verdad? Entonces, es una situación bien compleja, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que cambiar y yo siento como que los políticos se prestan mucho para el discurso y como decías, ¿verdad? Para los TikToks y para salir ahí quejándose, pues ahí todos salen, ¿verdad? Porque es lo más fácil, ¿verdad? Criticar y saltar, inclusive a los que están en el gobierno actual, ¿verdad? Creo que ahora están viviendo ujú. Lo que sí. cuando lo difícil que es ser gobierno y no oposición, ¿verdad? O sea, ser oposición y solo criticar es bien fácil, ¿verdad? Cuando ya te toca estar ahí, te das cuenta de lo complicado que son las cosas. Entonces, digamos, estamos, ¿verdad? Policía, sistema penitenciario, sistema de justicia, yo diría tal vez hasta el sistema educativo, ¿verdad? La falta de una formación en los jóvenes que después no encuentran, y eso también se amarra con el sistema económico, ¿verdad? Que después no hay oportunidades de trabajo y te toca o irte a Estados Unidos o volverte marero, ¿verdad? Y realmente no hay como como una tercera alternativa de, bueno, puedo conseguir un trabajo, puedo crecer profesionalmente, puedo irme a estudiar. Eso no existe, ¿verdad? Entonces yo creo que son como varias patas de un montón de cosas. No sé si identificas algo más que creas que complementa el tema de seguridad, que creas que estamos fallando. O si quisieras comentar sobre lo que ya dije, ¿verdad? No, perfecto, perfecto. Me parece muy buena reflexión. Es que es como el reto, digamos, de este tema y es que es un tema que va más allá de las cárceles y, digamos, ese creo yo que es el principal reto que tienen los tomadores de decisiones en este tema porque sin querer el tema de las cárceles afecta a un montón de otras áreas y, y sin querer recae sobre ellos, aunque en realidad, digamos, hay un montón de otras cosas por ahí. Hay un tema polémico que para mí, digamos, es importante, aunque casi nunca se menciona. Bueno, dos. Número uno, el tema familia. Eh, Casi siempre se le achaca, digamos, a las escuelas, se les achaca, digamos, a los policías, se les achaca a un montón de otras personas lo que pasa dentro de las pandillas, pero es que cuando nos vamos a ver cuál es el primer vínculo que tiene un pandillero, es la pandilla y la familia.
es nula o inexistente, o sea, encuentran esa persona que se vuelve ese ideal de mamá o papá, o sea, faltante dentro de mi estructura familiar, al líder de la pandilla. Entonces, la familia tiene mucho, mucho trabajo ahí, sale mucho a deber, porque entonces cuando miramos, estos patojos están solos desde los 6, 5 años en la calle, deambulando, conociendo gente extraña y cosas así. O sea, ahí hay un tema que va más allá, digamos, de la forma en que los hogares están estructurados y la forma en que criamos a nuestros hijos, ¿verdad? Ese es número uno y es un poco, digamos, más social. Y el segundo es la nutrición. Em, Tenemos niños con desnutrición crónica viviendo en nuestro país y eso les hace más difícil, digamos, entrar dentro del sistema educativo. O sea, tienen problemas para aprender, tienen problemas para memorizar, tienen problemas para entrar al mercado laboral. Y digamos, cuando eso se traduce a una vida diaria, nos vamos a dar cuenta que, digamos, es más sencillo aprender a robar que aprender a aritmética y matemática. Pues entonces, digamos que tiene sus logísticas y vemos a un niño que además no puede entrar al sistema educativo porque su cerebro, digamos, no se desarrolló de la manera que era. Y entonces hay salidas más sencillas. Esto requiere de mucho más estudio, requiere de mucho más análisis, pero digamos, son dos puntas de lanza que pareciera que no tienen nada que ver, pero a la hora, digamos, ya de intentar entender por qué las pandillas se forman y por qué es más sencillo, digamos, delinquir que no delinquir, nos vamos a dar cuenta que vienen con temas que tienen que ver hasta con la forma en que la madre, digamos, alimentó en los primeros 1000 días a su hijo. Entonces, es un tema muy complejo, como la mayoría de los problemas sociales, ¿no? Pero este es un tema muy complejo y que creo que vale la pena nuevamente ver fuera de la caja. No, no podemos seguir pensando, como ustedes decían, que solamente culpa del policía, no, culpa del sistema penitenciario, no, culpa de... No, o sea, echémonos también para acá la carga y veamos como sociedad qué estamos ofreciendo, porque las cárceles son un reflejo de la sociedad que representan. Entonces, por ahí ojo, porque no es así de sencilla la cosa como echar la culpa para un lado, echar la culpa para otro. Tú decías, Luisfer, es que ellos ponen gasolina digamos, de su bolsa y todo, y te digo con honestidad que la mayoría de personas que trabajan en el Estado, hacen ese tipo de cosas todo el tiempo, ¿no? Que ponen dinero para el teléfono de la institución porque no hay teléfono para llamar. No, es que yo también tengo que poner para las refacciones. O sea, por ejemplo, en algún momento inclusive he conocido gente que ha tenido que donar sangre para conseguir medicamentos. Entonces, digamos, esa escasez es bastante horizontal a nivel estatal, digamos. Y el tema es que encima afecta a las personas que se suponen que nos deberían de estar cuidando. Entonces, yo no les echaría por completo la culpa ahí a ellos, sino que requiere, digamos, de volver a revisar todo y entender que somos un sistema, no somos entes aislados y que, como tú decías, no es nada más salir a decir, o sea, y también va para uno mismo el castigo. A ver, cuántas investigaciones, cuántas cosas has hecho también, ¿verdad? O sea, es de hacer una verdadera revisada porque lo que nos está pasando no es coincidencia, es una serie de eventos desafortunados que preocupa y realmente genera, digamos, un llamado de atención. Absolutamente. Y bueno, chicos, no me queda nada más que agradecerles. Ha sido un episodio corto, pero creo que se han tocado muy buenos puntos. Muchísimas gracias, Andrea, otra vez por haber estado con nosotros, Luisfer, como siempre. Y a los oyentes les decimos que en su pequeño área de influencia que hagan lo mejor posible, que no dejen que, porque al final es responsable, la responsabilidad es de todos, ¿no? La sociedad no es solo el Estado, sino que también nosotros formamos parte y en nuestro pequeño mundo tratemos de acercarnos, de empujar, de presionar, de fiscalizar en lo que podamos para que poco a poco todos resolvamos el problema, porque el problema al final es de todos, ¿no? Entonces, los invitamos a comentar qué es lo que piensan, de qué les gustaría que hablemos, a dejarnos un like y para los que no están suscritos, que se suscriban también. Así que muchísimas gracias otra vez, Andrea, Luisfer, y nos vemos en el próximo episodio.